Hoy leemos el segundo libro de los Macabeos, el capítulo 12, del versículo 42 al 46. Los que habían recogido a los muertos pasaron a la súplica rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Pero si se consideraba que una magnífica recompensa estaba reservada para los que habían muerto piadosamente, esto era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Hemos leído ya antes que estaban defendiéndose los judíos, descendientes de los únicos que habían sobrevivido después de la dispersión y las invasiones, primero de Asiria, luego de Babilonia, y ahora habían sido invadidos por los antíocos que querían imponerles una falsa religión, la filosofía y mentalidad griega de servir a otros dioses. Habían caído en una batalla luchando por su fe, muchos, y cuando los recogieron descubrieron que llevaban consigo amuletos, pero no porque creyeran en ellos, sino que los habían conservado por su valor económico. Eran objetos de oro, y entonces al descubrir que esa era la causa de su muerte, ofrecieron sacrificios por el pecado. Atención, por el pecado de los muertos. Esto es decisivo para la fe que revela la palabra de Dios y que lamentablemente aquellos que se autonombran cristianos o los testigos de Jehová, que también falsamente se llaman cristianos, no tienen en sus Biblias porque no les conviene creer en el purgatorio y niegan el purgatorio. Purgar significa purificar. Y lo que están haciendo, hacen una colecta, recogen 2000 dracmas y las mandan al templo de Jerusalén para ofrecer sacrificios por aquellos que habían muerto, para que se expiara o purificara o purgara su pecado. Esto nos dice que cuando alguien muere, y muere piadosamente en amistad con Dios, arrepentido de sus pecados, tiene la posibilidad a través de la comunidad de purificarse de sus pecados, aparte de aquello que deba padecer en la otra vida, en el purgatorio. Esta es la palabra de Dios. Y esto nos dice que esperaban también la resurrección. Si no hubieran esperado la resurrección, habría sido completamente inútil ofrecer sacrificios por los muertos. Y esta es la palabra de Dios. Esto es lo que dice la verdadera Biblia, la que fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo en la única iglesia fundada por Cristo. Así que esta es enseñanza que los mismos judíos, que son los antecesores, porque en el Antiguo Testamento Dios les reveló su voluntad, nos enseñan que hay resurrección. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos de no olvidar a nuestros familiares difuntos. Una vez que ellos han muerto, su cuerpo se ha separado de su alma y ya no pueden padecer físicamente uniéndose a Jesús en sus penas, en sus necesidades, en sus deberes. Y nosotros que quedamos en la tierra debemos hacer como estos soldados, hacernos solidarios con ellos, ofrecer sacrificios, hacer oraciones, hacer penitencia o mandar a hacer el sacrificio en la iglesia, que es la misa, para que el Señor perdone los pecados de los muertos. Vean cómo el Señor sí nos purifica, sí existe el purgatorio, y esto está en la Biblia de aquellos que conservan la enseñanza que viene de Dios y no rechazan lo que Él nos ha revelado. Así que no lo olviden. Es necesario que si creemos en la resurrección, hagamos oración por nuestros difuntos para que el Señor perdone sus pecados, los purifique y resuciten para la gloria eterna, porque aquellos que han muerto en amistad con Dios van a recibir una grande recompensa, sus buenas obras el Señor se las va a retribuir y van a ser premiadas. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.